Hemos hablado de la naturaleza del ser humano, de las dos naturalezas y la naturaleza que adquirimos los seres humanos. Pero hoy quiero llevarlos al libro de Romanos, el capítulo número 7 y el versículo número 15 en adelante. Romanos, capítulo número 7 y los versículos del 15 en adelante. Cuando leo esta expresión del apóstol Pablo, me parece que somos nosotros en una radiografía. Las palabras que menciona el apóstol Pablo en ese contexto del pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Y el versículo número 15 al 20 dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo número 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Me gusta la forma como el apóstol Pablo habla del pecado que mora en uno, y él se refiere al pecado que mora en uno como si alguien más morara en uno. Como si alguien más estuviese controlando la vida del ser humano. Y eso es lógicamente la naturaleza extraña que ha venido a tomar posición de nuestra vida. Y él menciona por lo menos 6 cosas extraordinarias. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice. Eso hago. Alguna vez me imagino que usted ha sentido que su vida espiritual está en lo óptimo, está en lo máximo, está elevado, está consagradamente su vida en los niveles que Dios quiere. Así se siente uno a veces. Pero resulta que pasados los días, ese, como dijo Apocalipsis, el primer amor, si uno se descuida, va menguando. Y luego, cuando siente que está en lo mayor de su vida espiritual, algo sucede. Entonces el apóstol Pablo dice: yo apruebo que la ley es buena, entonces, porque la ley me dice lo que es el pecado. Al hacer lo malo, veo que el pecado mora en mí, dice el apóstol. No es que viene el pecado a hacer un deseo en mi vida, sino que ya mora en mí, como una naturaleza que mora dentro de mi cuerpo, dentro de mi vida. Y luego él dice: y en la carne, en mi carne humana, no mora el bien. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Y cuando lo hago, hago lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, hemos entregado nuestra vida espiritual es una lucha de todos los días. Y esa lucha de todos los días nos pasa a todos los cristianos. Si no, no fuese lucha, no fuese una batalla espiritual. ¿Por qué no somos buenos? ¿Por qué no somos santos? ¿Por qué no somos perfectos? ¿Por qué tenemos debilidades? ¿Por qué fracasamos en nuestra mente y en nuestro corazón? Cuando creemos haber alcanzado las alturas de lo espiritual, entonces, dice el apóstol Pablo, caigo y me doy cuenta que lo que no quería hacer, eso terminé haciendo. Y terminé enredándome otra vez en el pecado. Entonces, mi querido hermano, la lucha más grande del ser humano es la batalla interna entre dos naturalezas luchando por el control del ser humano. La naturaleza caída
de Adán que nos llama, que nos atrae, que es un imán que nos trae de regreso y que nos quiere jalar al pecado. Y la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza santa, sagrada, y eso entonces nos encontramos en una disyuntiva, en una gran lucha todos los días por hacer el bien o por hacer el mal. Y ahí vive el ser humano en esas dos batallas, por hacer el bien o por hacer el mal. Ahora, por eso es que señalar a alguien de pecado es peligroso, porque nadie es perfecto, porque todos estamos luchando. Porque todos estamos batallando la carrera de la fe. Y a veces se nos da, cuando estamos en las alturas, buenos, nos sentimos entre comillas buenos, a veces hay ocasiones que nos da ganas de señalar a aquel que está ahora abajo. Y no nos damos cuenta que dice el apóstol Pablo que el peligro de la naturaleza es que puedo estar arriba hoy y mañana puedo estar abajo batallando. Y debemos ser cuidadosos con poner la mano, la señal contra alguien que está batallando, porque todos tenemos la naturaleza dentro de nosotros que está peleando. Ahora, el Señor Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 26, y el versículo número 41, lógicamente, de una manera extraordinaria, Jesús lo ejemplificó de esta forma. San Mateo capítulo 26 y el versículo número 41 dice la palabra de Dios así: velad y orad. ¿Qué nos queda, hermanos? Velad y orad. Y luego añade: velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego dice las palabras magistrales: el espíritu, ¿cuál espíritu? No el Espíritu Santo, sino el espíritu de la persona, el deseo de la persona. Y dijo el Señor Jesús: el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué es ese espíritu? ¿Cómo podemos traducir ese espíritu que está dispuesto? El deseo. Lo espiritual, el deseo de hacer las cosas bien. Y usted se levanta cada mañana de una manera positiva y usted no planifica el pecado para poder ser pecador, sino que el espíritu de la mañana nos dice que somos cristianos, que vamos a hacer las cosas bien. Pero de repente aparece el mal y el mal nos da batalla y volvemos a caer en el pecado que no queríamos caer. Entonces Jesucristo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué, hermanos? La carne es débil. Ahora, hermanos, yo no creo estar hablando con personas que desconocen esto, ¿verdad? Que estamos en las alturas. Sentimos que estamos en las alturas. Ha estado en la altura alguna vez y de repente se le sale el viejo hombre en palabras, en acciones, en gestos, en ofensas y en cuantas cosas, y nos desanimamos y decimos: bueno, ¿y ahora qué pasó? Tanto que había luchado sin comer tal cosa y ahora vine a caer. Tanto que había luchado con esta debilidad y ahora resulta que vengo a caer otra vez. Y entonces al final nuestra vida se convierte en una batalla de todos los días, en un sub y baja, cuando creemos que estamos arriba y de repente nos encontramos otra vez abajo y a comenzar otra vez la batalla. Y el Señor Jesús dice: el espíritu es el que está dispuesto. Y con el espíritu todo lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Creyendo que en la mente todo se resuelve. Pero cuando usted ya va a la práctica, usted se da cuenta que la carne es débil. Por lo tanto, en nosotros, todavía dentro de nosotros, hay algo que nos dice que nos interesa la salvación, que nos interesa la gracia de Cristo, que nos interesa y deseamos obedecer a Dios y deseamos hacer las cosas de la manera extraordinaria. Y de repente el dragón viene y nos vuelve a tirar al suelo donde habíamos comenzado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la naturaleza del pecado. Y ahí vivimos, como dijo el apóstol Pablo: un día quiero, un día no quiero, un día puedo, un día no puedo, un día sí, otro día no. Y entonces las nubes del pecado, la maldad, el problema de la naturaleza que mora en mí, me jala, me lleva a cometer el pecado otra vez. Ahora, hermanos, cuando estudiamos la Biblia,
nos vamos a dar cuenta cuántas personas de la Biblia fueron cristianos fieles al Señor sin caer. ¿Cuántos? Mencióneme alguno rápidamente así en la mente. ¿Quién se le viene aparte de Jesús, verdad? Que es modelo por excelencia. ¿Quién más? Enoc, Elías, Daniel. ¿Quién más? Job. Samuel, ¿no? Correcto. Pero cuando hablamos de hombres extraordinarios, hábleme de un hombre extraordinario como Noé. ¿Qué le pasó a Noé? Oiga, hermano, si Noé fue el pregonero de justicia, Noé fue el gran predicador que metió a la familia al arca y luchó y batalló 120 años con aquella generación. Y un día en el momento de celebración se emborrachó en la tienda. ¡Qué bárbaro! Y Noé. ¿Cómo Noé cayó de esa manera? Porque un día creyó que estaba fuerte y de repente cayó en el pecado. ¿Y se acuerdan ustedes de Abraham? ¿Cómo dice la Biblia que se llama Abraham? Abraham, el padre de la fe. Y un día ese hombre que es Abraham, que es el padre de la fe, se vio involucrado acostándose con una sirvienta. Y de ahí nació Ismael. Pero la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Ahora bien, ¿será que Dios pasa por alto eso o nos entiende? Siguiente, ¿ustedes se acuerdan del rey David, el salmista, el que hizo cuántos salmos, cuántos cantos? Y el rey, y Jesús, el Señor dijo en una ocasión, ese hombre es conforme a mi corazón. Me van a ungir a ese hombre, dice, porque ese hombre es conforme a mi corazón. Pero David tenía dos naturalezas. Y la palabra de Dios dice que un día David se acostó, embarazó, asesinó. ¿Y cuántas cosas hizo? ¿Se acuerdan? Con Betsabé, se acostó con Betsabé, mandó a asesinar al esposo y luego se quedó con ella y cosas arregladas humanamente. Porque David tenía en su vida dos naturalezas. Una que le decía que él era el varón conforme al corazón de Dios y otra naturaleza que lo revolcaba en el lodo en el mejor momento de su vida espiritual. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro, hermanos? Pedro, el gran Pedro. Ese Pedro que le dijo al Señor, yo voy a morir contigo si fuese necesario. Yo voy a morir contigo si fuese posible. Y la Biblia dice que en la primera oportunidad, si aquel no aparta la oreja o la cabeza, le parte la cabeza en dos con la espada. Y le cortó la oreja, dice, al siervo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿De dónde salió Pedro ese impulso? ¿De dónde sale ese dragón que a veces llevamos dentro? Y cuando estamos espiritualmente fuertes, alegres, motivados, de repente nos encontramos que volvemos a comenzar y que volvemos a fracasar y que debemos luchar todos los días para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y yo espero, hermanos, no estar hablando con gente que no sabe lo que estoy diciendo. Yo creo que sabemos lo que estamos diciendo. Porque así nos pasa a los seres humanos, que tenemos dos naturalezas. Luchamos, nos enamoramos de Jesús y buscamos, pero no hemos sido transformados todavía. Seremos transformados de gloria en gloria, pero mientras no se dé esa transformación, nuestra vida está en riesgo. Andamos en riesgo, vivimos en riesgo. Necesitamos que nuestra vida tome un giro diferente. Ahora, en la palabra de Dios hay un relato que quiero hacer la comparación, Génesis capítulo 19. Porque uno puede decir, bueno, pastor, ¿y entonces en qué quedamos hoy? ¿Cómo? Ya íbamos de victoria en victoria, pero ¿qué nos pasó hoy? Porque estamos hablando de dos naturalezas en nuestra vida. El libro de Génesis, el capítulo número 19, quiero hacer una comparación con este precioso relato. Génesis capítulo número 19. Y el versículo número 15, pero me interesa el 16, pero hay que buscar el contexto del versículo 15. Ustedes saben quién era Lot, ¿verdad? ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham que llegó a habitar Sodoma y Gomorra. Y Lot
el sobrino de Abraham. Resulta que cuando Lot llega a Sodoma, era un gran personaje. Tenía un par de hijas lindas e hijos, dice la palabra de Dios. Y llegó a Sodoma y según algunos relatos tradicionales dicen que es muy probable que lo pusieron de juez, por eso él se sentaba en la plaza para juzgar. Y estando en la plaza, llegaron los dos ángeles y él lo llevó a casa, ¿se acuerdan? Y esos ángeles iban con una misión para Lot. Y le dijeron a Lot, mira, debes sacar a tu familia que tienes aquí, hijos, yernos, y diles que salgan de la ciudad porque vamos a destruir la ciudad. Pero el versículo número 15 nos presenta un Lot como usted y como yo. Nosotros podemos criticar a Lot y criticar a la esposa de Lot y hablar lo que querramos de ellos. Pero aquí están los hechos. Dice el versículo número 15, y al rayar el alba, amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, hermanos, ¿por qué le daban prisa a Lot? ¿Por qué dice la Biblia que le daban prisa a Lot? Porque Lot no se movía, no se apuraba. Yo quiero que pongámosle en mente, porque no estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de un siervo del Señor, de Lot, que conocía al Señor. Y a la hora de la prueba, resulta que algo atrasaba a Lot. Y peligroso, ¿verdad, hermanos? Que al final creamos que estemos tan bien y cuando sea el momento crucial no tengamos las fuerzas como le pasó a Lot. Y usted sabe, dice el apóstol Pablo, yo pongo mi cuerpo en sacrificio, no vaya a ser que siendo heraldo de otros, ¿qué dice? Yo mismo venga a ser eliminado. Y eso está triste porque un día estamos arriba, otro día estamos abajo, un día estamos arriba, otro y va y el Señor nos agarra abajo. Qué bonito nos agarre arriba, ¿verdad? Pero si nos agarra abajo, así como nos agarra a nosotros que estamos arriba y abajo. Y me parece a mí que cae muy bajo Lot. Y Lot dice el versículo, al rayar el alba los ángeles le daban prisa. O sea, no se movía Lot. No. ¿Será que Lot se quería quemar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Lot se quería perder? No, yo no creo. Yo eso no creo. Pero resulta que la naturaleza se le atravesaba a Lot en el momento crucial. Se le atravesaban las naturalezas a Lot. De salir, de no salir, de ir, de no ir. Y dice, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y en ese momento necesitamos que Lot haga lo bueno, pero no lo hace. Y dice el versículo número 16. Y deteniéndose él, ¿quién? Lot. ¿Por qué se detuvo? O sea, ¿qué le pasó a Lot? Esa es mi gran pregunta, ¿sabes? Estás viendo que ya se siente el olor a azufre, se siente el olor a fuego, se siente la presión de lo que viene. Están un par de ángeles animándote. Son ángeles los que están ahí levantando el ánimo de Lot. Vamos, Lot, hagámoslo, vamos, salgamos. Y en el momento crucial de la salida de Lot, se le atraviesan las naturalezas. En el momento clave para salir, ¡pum!, se le atraviesa la naturaleza. Y dice el versículo, hermanos, óigame, dice el versículo, y deteniéndose él. ¿Por qué se detenía Lot? Usted puede ponerle toda la belleza de lo que usted quiera ponerle ahí. Pero el versículo dice que él se detenía por la propiedad, por la casa, por la, no sé, por la familia, porque le gustaba la ciudad. Pero el asunto es que en el momento de salir, se le cruzan las naturalezas a Lot. Y dice el versículo, los varones tuvieron que tomarlo de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Leímos bien lo que dice el versículo? Vamos a leerlo despacio, porque en los detalles está el secreto del mensaje de la palabra. Dice el versículo, ¿quería Lot, hermanos? ¿Quería salir Lot?
¿Ah? Ahora, ¿por qué no quería salir? Ya les dije, usted adorne ahí su prédica, ¿verdad? Esta es la mía, pero usted adorne la suya, la prédica suya. Pero Lot debe salir, claro que debe salir. Pero no quiere salir. ¿Por qué? Bueno, usted adórnelo ahí. Pero el versículo dice, hermanos, óigase bien. El versículo dice, los varones lo tomaron de la mano. ¿Quiénes son esos varones? Los ángeles, correcto. Los varones lo tomaban de la mano. Tomaron la mano de la señora. Tomaron la mano de las hijas. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Sabe, mi querido hermano, sabe una cosa, hermano, si la salvación dependiera de mi naturaleza, si la salvación dependiera de mi fuerza, si la salvación dependiera de mi naturaleza, si la salvación dependiera de mi deseo, en el momento indicado y oportuno se nos derrumba la naturaleza. Pero el versículo dice, yo me imagino algo bonito como que los ángeles lo agarran de la mano y él no quiere, se le atraviesa la naturaleza. Y él no quiere, él se resiste. Y entonces me gusta imaginar que los ángeles deben haber vuelto a ver al cielo y decir, Señor, este hombre no quiere. ¿Qué tal, hermano, si el Señor hubiera dicho, bueno, si él no quiere, ahí déjenlo? ¿Qué hubiera pasado si el Señor dice, bueno, si él no quiere, ahí déjenlo? Si él no aguanta, pues ahí déjenlo. Si él se enllavó ahorita, pues ahí déjenlo. ¿Qué hubiera sucedido, hermano? Se carboniza Lot y la familia. Mis queridos hermanos, la salvación es gracias al poder de Dios. ¿De verdad? La salvación es el resultado de la gracia y la misericordia del Señor por nosotros. Tenemos que luchar, claro que tenemos que luchar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que seguir. Pero la palabra dice que lo que salvó a esta pareja fue la misericordia de Dios. Cuando nos sentimos débiles, ahí está el Señor, levántate. Cuando nos sentimos débiles, ahí está el ángel de Jehová, levántate otra vez, levántate otra vez. Gracias al Señor que somos los seres humanos los que abandonamos al herido. Somos los seres humanos los que abandonamos al débil. Somos los seres humanos los que abandonamos al que pecó. Pero no el Señor, su misericordia levanta a todo aquel que es débil. Es la misericordia de Dios, querido hermano. Es la misericordia del Señor la que levanta al herido, al cansado, al golpeado, al estresado, al que vive pecador, el que vive sin fuerza. Solamente la gracia de Cristo Jesús. Y es esa gracia la que nos va a salvar al final. Esa misericordia de Dios. Ahora puede haber alguien hoy que diga, mire, el pastor está dándole ancha para que la gente peque. Debe ser que usted está arribita ahorita. Pero cuando nos toca estar con esa naturaleza atravesada, nos vamos a dar cuenta que necesitamos la misericordia de Dios. Y Romanos capítulo 7 y el versículo número 24, el apóstol Pablo de la misma manera, Romanos capítulo 7 y el versículo número 24, lo que hemos estado leyendo, el apóstol Pablo menciona lo siguiente, Romanos capítulo 7 y el versículo número 24, dice la palabra de Dios así: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién, si yo no tengo fuerza, si yo no tengo energía, si yo no tengo la capacidad, ni tan siquiera reconocer que soy débil, que soy mortal? Solamente la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Llegaremos al cielo, hermanos. Es cierto, nos está costando bastante a veces, pero llegaremos allí gracias a la misericordia del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor me dio a mí misericordia, yo debo dar misericordia a otro. Cuando el Señor me dio a mí gracia, la palabra de Dios dice, de gracia recibisteis, dar de gracia también. Pero nosotros vamos a encontrar la entrada a la patria celestial gracias a la misericordia de Cristo Jesús. Y por eso el versículo 25 dice, gracias doy a Dios
Después de Pablo evaluarse el pecado que mora en él, después de evaluar su condición, evaluar sus debilidades, sus necesidades, después de evaluarse su vida, su naturaleza, el apóstol Pablo dice: yo, por eso, gracias le doy a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra garantía de salvación. Porque si hubo una vida perfecta, fue Cristo Jesús. Porque si hay una vida digna de representarme a mí ante el trono de la gracia, es la vida perfecta de Cristo Jesús. Pero si me llaman a juicio a mí, hermanos, 30, 40 años en la iglesia, voy a fracasar. Porque la salvación no está en mi fuerza, en mis años en la iglesia. Mi salvación está en que mi Redentor vive. Y Él me levantará un día. ¿Estás luchando? Claro que sí. La palabra de Dios dice: el que lucha legítimamente se abstiene de todo, claro. La palabra de Dios dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, claro que sí. Jesucristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Ahora la pregunta es: ¿estás luchando con la naturaleza? Claro que sí. ¿Eres débil en el momento que no debes ser débil? Claro que sí. Pero nosotros somos rescatados por la gracia, por la misericordia de Dios para salvarnos. Él sabe que por dentro queremos, pero cuando queremos el cuerpo nos traiciona. Él sabe que somos débiles, que luchamos y que debemos luchar, pero debemos poner nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, hermanos queridos, ¿estás peleando la batalla de la fe? ¿Estás luchando? Un día estás en las alturas y otro día estás bajo, otro día estás de por medio, otro día estás allí. Déjame decirte una cosa: hay poder en Cristo Jesús. Y si tú crees en el Señor te sostiene. El Señor te dará la victoria, porque la victoria es de Él, porque la salvación es de Él. Y ese día la misericordia de Dios salvó a Lot. La misericordia de Dios lo sacó, porque el hombre era débil y hacía lo que quería no hacer. Eso hacía. ¿Cómo está tu lucha? ¿Hasta dónde has luchado? ¿Hasta dónde has sentido que el Señor te sostiene en los momentos cruciales de tu vida? A veces creemos que estamos peleando solos por la naturaleza. A veces creemos que nos está costando mucho, pero es por la naturaleza. Pero recuerda, si tú entregas tu vida a Jesús, el Señor se hace cargo de esa naturaleza. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el Señor pelea mi batalla. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero orar contigo hoy. Orar para que el Señor nos dé la fortaleza, la seguridad, la gracia. Que su gracia se derrame y que Él haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Solamente por gracia. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. No es lo bueno que seamos nosotros. Hay gente que cree que es buena, pero ignora la gracia de Cristo. Estamos aquí por la gracia del Señor. Vivimos por la gracia del Señor. Y seremos salvos al final, o somos salvos en Cristo, por la gracia y por la misericordia del Señor. No por los años en la iglesia, hermano. No por los años, ni por lo que sé, ni por los versículos que me sé de memoria. No. Estamos aquí por la misericordia de Cristo Jesús. ¿Quieres disfrutar de esa misericordia? ¿Quieres decirle: Señor, humildemente, es más, a veces ni sé quién soy, pero yo sé que en Cristo tengo la victoria asegurada? ¿Quieres orar conmigo esta noche? Ponte de pie. Todos aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, yo quiero confiar como un bebé, como un niño, en la misericordia de Dios. Hermanos, cuando uno confía en la misericordia de Dios, no tiene tiempo para volver a ver a otros, ni siquiera de reojo, porque yo sé que yo necesito la misericordia del Señor. Y solo Él tiene la justicia en su mano, porque solamente Él nos conoce tal como nosotros somos. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, esta naturaleza pelea en nosotros. Ya aceptamos la naturaleza de Cristo muchas veces,
pero todavía estamos en esta tierra y todavía hay luchas, todavía hay batallas. Claro, las pelea el Señor con nosotros, pero nosotros debemos pelear también la batalla de la fe. Señor, ayúdanos a permanecer en Cristo. Ayúdanos a permanecer en esa gracia, permanecer en esa misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten mucha más misericordia cuando somos débiles. No digo con los débiles, cuando nosotros somos débiles. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, porque estamos en una batalla campal contra el enemigo. Y Satanás es nuestro enemigo. No el que está al lado, ni el que está a la par, ni el que habla aún mal de nosotros. Ese no es el enemigo. El enemigo es Satanás. Contra él estamos peleando. Danos la victoria, Señor. Cúbrenos con tu gracia. Cúbrenos con tu misericordia. Perdónanos por desconocer tu gracia. Perdónanos si no hemos actuado correctamente. Y ayúdanos a vivir bajo la gracia de Cristo. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.